Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición podernos volver a juntar para seguir compartiendo de la hermosura de la oración y específicamente de la hermosura del Padre Nuestro. Antes de que iniciemos nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que tú nos permites juntarnos, Señor, para escudriñar tu palabra, sabiendo que cuando los hermanos estamos juntos y en armonía, Señor, tú envías bendición y vida eterna a cada uno, Padre. Por ello, Señor, en esta noche te damos gracias por la bendición y la vida y la porción de vida eterna que tú vas a enviar a nuestros corazones en esta noche, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que siempre está con nosotros, Señor, rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Y que también abran nuestros ojos para que comprendamos, entendamos, pero por sobre todo que pongamos en práctica, Señor, estas enseñanzas de tu palabra sobre la oración. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto abundante para la gloria tuya, Señor, pero también para bendición nuestra. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Padre bueno para cada uno de nosotros y que tú, Señor, todo el tiempo, por tu Espíritu Santo, trabajas en nosotros para llevarnos a ese perfeccionamiento que el Espíritu Santo inició en nuestras vidas desde el momento, Señor, en el que fuimos salvos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, proveedor, cuidador, guardador, formador, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y porque tú permites que todas las cosas obren para bien de los que te amamos, Señor. Padre, abre nuestros ojos cada día en relación, Señor, a que necesitamos ser obedientes a tu palabra, Señor. No es solamente creer que tú existes, que tú eres el Salvador y que eres nuestro Señor, sino también, Señor, que lo podamos vivir. Padre, enséñanos cada día cómo vivirte a ti como nuestro Padre, Señor, y cómo vivir nosotros como tus hijos, Padre, como tus hijos obedientes, Señor, para vivir esa vida plena, abundante, victoriosa, gozosa, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por abrir nuestros ojos para que nos resplandezca la luz del Evangelio y de tu palabra hermosa, maravillosa, Señor, en todos los aspectos. Palabra que nos vivifica, palabra que nos liberta, que nos transforma, Señor. Una palabra que nos lleva a la sanidad, Señor, de nuestros cuerpos, pero también de nuestras almas, Señor, y que nos lleva a vivir una vida en victoria sobre todas las circunstancias negativas de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de acuerdo a la necesidad específica que tú sabes, Señor, que tiene nuestro corazón para este día, Señor, aun cuando nosotros la ignoremos, Padre. Gracias, Señor, desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer, Señor, en nuestros corazones en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por sintonizarnos. Un privilegio hermoso de parte de Dios que Él me da a través de ustedes de tener su atención para esta enseñanza. Hoy vamos a seguir compartiendo acerca de la oración y específicamente de la oración del Padre Nuestro. Recordemos así rápidamente lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en resumen en este tiempo de estar escudriñando la palabra ya por bastantes días relacionados con el tema de la oración. Recordemos que la oración
De acuerdo a lo que nos enseña Proverbios capítulo 15, versículo 8, es un privilegio y un regalo de Dios para nosotros, sus hijos. La palabra de Dios dice claramente que la oración de los justos es su gozo, más el sacrificio, y ello incluye la oración de los impíos, es abominación para él. También en el Salmo 37:4 hemos escudriñado que la oración es un deleite. Si nosotros pensamos que la oración es algo aburrido, tedioso o algo por el estilo, es porque no hemos llegado a entender y comprender todas las dimensiones maravillosas de la oración, porque la palabra claramente nos dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y que si nos deleitamos en Él, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Por lo tanto, la oración debería ser un deleite, no una obligación, una disciplina o una carga, aunque sí requiere disciplina al principio mientras nos habituamos, porque nuestra carne siempre va a querer oponerse a la oración. Por el otro lado, también la palabra, recordemos que nos enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que oremos sin cesar, y orar sin cesar significa orar todo el tiempo. Pero también hemos visto que no nos podemos pasar todo el día, las 24 horas del día, de rodillas pidiéndole al Señor cosas. Por lo tanto, esto nos lleva a entender que la oración no significa solamente petición, ni significa solamente hablarle nosotros al Señor, sino que la oración implica muchas otras cosas, como la acción de gracias, la alabanza, el leer la palabra, el meditar en la palabra, el obedecer la palabra, el hacer todas las cosas como para Dios, el buscar la dirección de Dios en toda decisión que nosotros necesitamos poner o tomar. ¿Por qué razón? Porque la oración es poner mis pensamientos en el Señor. Así como cuando nosotros nos comunicamos unos con los otros, estamos poniendo toda nuestra atención en la persona con la cual nos estamos comunicando. Estamos escuchando lo que la persona nos quiere decir y la persona nos está escuchando a nosotros lo que nosotros queremos decirle. Entonces, la oración es precisamente esa comunicación y esa comunión que nosotros tenemos con el Señor. Y esa es cada vez que ponemos nuestros pensamientos en Él, estamos orando, estamos asumiendo una forma de oración. Y por el otro lado, también la oración no es un monólogo, es decir, no solo hablamos nosotros, sino que es un diálogo, y de esto nos lo enseña muy claramente Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, en la oración no solo vamos a hablar nosotros, el Señor nos va a hablar a nosotros también. Por eso debemos tener un tiempo, no solo para hablar, sino también un tiempo para escucharlo a Él. Y muchas veces también necesitamos tener un tiempo de silencio, porque en ese tiempo de silencio, en la presencia del Señor, el Señor va a ministrar nuestro espíritu, quizás sin que nosotros seamos conscientes de ello, pero el Señor va a ministrar nuestro espíritu en aquellas áreas que nuestro espíritu necesita ser fortalecido. En el Padre Nuestro hemos visto o vimos también que no es una oración para que la aprendamos de rutina o para que la repitamos, aunque no sea de rutina, pero no es una oración para repetirla. Más bien es una enseñanza didáctica que Jesús le da a sus discípulos y a nosotros acerca de los temas prioritarios en la oración, de los temas prioritarios para que hablemos con el Señor. No agota todos los temas, pero sí nos enseña muchísimo de los temas que podemos hablar con el Señor y que necesitamos más que nada hablar con Él. Lo que nosotros necesitamos de Él, Él lo sabe y Él nos lo va a hablar en el tiempo en el que nosotros le dejemos hablar a nuestro corazón. Por lo tanto, esta oración nos da las temáticas de lo que nosotros necesitamos orarle
a Él. Y comenzando porque a través de la oración vamos desarrollando esa hermosa relación de padre a hijo. Hemos hablado muchas veces en estas enseñanzas y en otras de otros temas que una cosa es que yo diga que Dios es mi padre y una cosa diferente es que lo viva como padre. Y lo mismo es que yo diga que soy su hijo y otra cosa es que viva como realmente como realmente hijo. Y la oración del Padre Nuestro comienza precisamente con esa frase, Padre Nuestro, porque uno de los grandes objetivos del Señor en nuestras vidas es desarrollar esa relación filial, esa relación paternal con nosotros, porque en esa relación vamos a encontrar seguridad, identidad, propósito, destino, bendición, obediencia, perfeccionamiento, liberación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos beneficios en la relación de padre a hijo. Pero de parte de Dios son todos esos beneficios de Él como nuestro Padre. Pero Él espera solo una cosa de nosotros, que nosotros en esta relación desarrollemos la obediencia, porque la palabra de Dios nos enseña muy claramente. Primero, que la fe es para obedecer, Hebreos 11:8. Muchas veces nos enfocamos en que la fe es la convicción y la certeza de lo que esperamos y de lo que no vemos, pero se nos olvida dos pasajes que vienen a continuación después de Hebreos 11:1. Uno es Hebreos 11:6, que dice que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan. Y ese buscar no solamente es acudir a Él como un bombero cuando hay un incendio en nuestra vida, o como un asesor externo al que le consultamos cuando nosotros no sabemos qué hacer, o como un Santa Claus regalón que solo cuando queremos cosas acudimos a Él. Él quiere desarrollar en nosotros una relación completa, profunda, y es a través de la obediencia donde realmente vamos nosotros a ser verdaderamente hijos. Y algo que vamos a entender a través de esto es que la obediencia es la mayor bendición que Dios nos da, porque la obediencia es la llave, la puerta, el desencadenador de todas las demás bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y eso nos lo enseña Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14. Que si conocemos la palabra, la obedecemos, la ponemos por obra, entonces vendrán sobre nosotros todas las bendiciones. Y es lo mismo que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos vendrán por añadidura. Entonces, a través de la relación de las temáticas del Padre Nuestro que el Señor Jesucristo nos enseña, a través de esas temáticas vamos desarrollando esa obediencia como hijos obedientes, dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Como hijos obedientes sean santos como yo soy santo. Y eso nos lleva a la vida abundante. Hoy vamos a seguir explorando lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del Padre Nuestro, y vamos a tomar esa frase de la palabra, o esa frase de la enseñanza del Padre Nuestro que nos da Jesús, que es: perdónanos nuestras deudas. Mire, esto es fundamental. Este es un tema muchísimo más importante de lo que la mayoría de nosotros hemos pensado o entendido. Primero que nada, esta oración de perdona nuestras deudas, el Señor nos perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros errores, nuestros fracasos, etc. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es esta oración? Primero que nada, para que nosotros estemos conscientes y reconozcamos que por mucho que hayamos avanzado en el crecimiento y la madurez en Cristo, no por ello significa que dejamos de pecar.
Pecamos de pensamiento, pecamos de omisión, pecamos con nuestras palabras muchas veces y también pecamos en actos. Aunque ello debería ser menor cada día, debería ir disminuyendo desde el día de nuestra salvación hasta cada uno de nuestros siguientes días, pero eventualmente pecamos. Por eso la palabra de Dios nos dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Por qué son nuevas sus misericordias cada mañana? Porque el día de ayer pecamos, seguramente. Pecamos de alguna forma. Mire, tenemos 24 horas de cada día y en esas 24 horas más de algo hicimos que no era conforme a la voluntad de Dios. Quizá no pecamos en los pecados más evidentes, pero hay una serie de pecados que muchas veces no los consideramos de esa forma, pero que son pecados. Primero, cuando pensamos mal de una persona o cuando estamos juzgando a una persona, aunque sea solamente en nuestro pensamiento, o cuando estamos hablando mal de una persona con otra, eso se llama chisme, murmuración, etcétera. También podemos experimentar en algún momento envidia, celos por alguien que le está yendo mejor que a nosotros, o podemos desear lo que otro tiene, pero desearlo con codicia, no porque sea realmente nuestra necesidad, sino simplemente porque queremos tener lo que el otro tiene. En fin, podemos hacerlo, podemos pecar de muchísimas maneras. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Lamentaciones 3:22 al 24, o 3:22 y 23, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Aparte de ello, reconozcamos también lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Que engañoso y perverso es nuestro ego más que todas las cosas. Y el ego en mayor o menor medida, cada uno de nosotros lo tiene y ese vive con nosotros y todo el tiempo está tratando de llevarnos a nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte. Y si son caminos de muerte, significan que delante del Señor son pecado, porque son nuestros caminos, no es la voluntad de Dios. Y los que amamos a Dios, hacemos o deberíamos hacer la voluntad de Dios cada día en mayor medida. Por otra parte, también debemos recordar lo que nos enseña Filipenses capítulo 1, versículo 6, y es que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que nos presentemos delante del Señor. Es decir, en esta vida terrenal ninguno de nosotros va a ser sin pecado. Vamos a cometer eventualmente pecados, pero aquí hay que tener ojo con algo. El que no seamos perfectos y el que eventualmente, o que la palabra de Dios diga que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo, no nos da permiso para pecar. No es un permiso para pecar, es el reconocimiento de una realidad de que muchas veces por impulsividad o por desatención o por ignorancia podemos estar pecando sin darnos cuenta. Pero una vez pecamos, el Espíritu Santo nos va a recordar que primero, antes de pecar, el Espíritu Santo nos va a decir que no lo hagamos. Pero aún así lo podemos hacer por impulsividad, por error, por ignorancia, etc. Y entonces el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a corregir. Por el otro lado, también recordemos algo importante que nos dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 10. La palabra dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos
que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, este pasaje nos lleva al reconocimiento de que aun cuando seamos maduros en Cristo, que tengamos mucho tiempo de estar en Cristo y que creamos que somos perfectos, no lo somos. Por lo tanto, necesitamos escudriñar nuestro corazón. Y mire, un dato, una cuestión interesante que el Señor pone a escribir al salmista. Y recordemos a David, varón conforme al corazón de Dios, pero el salmista oraba de esta manera: Señor, perdona mis pecados y aún perdona aquellos pecados que me sean ocultos. Y también oraba: Señor, escudriña mi corazón para ver si hay iniquidad en él. ¿Y para qué? Para que esa iniquidad saliera a luz y, reconociendo David su iniquidad, pudiera permitirle al Espíritu Santo y clamara al Espíritu Santo que lo liberara de esa iniquidad. Así que esto es importante, así como también vimos el pasaje en Romanos capítulo 7, del versículo 15 hasta el último de los versículos de ese capítulo, donde Pablo, ya al final de su ministerio, él reconoce y dice: con mi mente quiero servir a Dios, pero veo en mis miembros otra ley que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo también oraba: ya alcancé muchas cosas, pero sin embargo prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a ese perfeccionamiento. El hecho de que el Señor nos vaya a perfeccionar hasta el último día, hasta el día en que nos presentemos delante de Él, eso no significa que cada uno de nosotros no vayamos detrás del perfeccionamiento continuo para vivir como hijos obedientes, santos como Él es santo. Entonces, cuando reconocemos la realidad del pecado, entendemos el porqué dentro del Padre Nuestro está esta temática tan importante de perdónanos nuestras deudas. Ahora, aquí hay un punto importante también que necesitamos entender y comprender. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Isaías que el Señor pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Él ya lo pagó. Y al pagarlo significa que eso ya está perdonado. Entonces, si ya está perdonado, ¿por qué el Señor nos enseña en esta oración a pedir perdón por nuestros pecados? Por una razón muy, muy, muy sencilla. Porque nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados delante del Señor para ser limpiados de esa iniquidad, de esa rebelión, de ese pecado. Realmente, cuando nosotros estamos perdonando pidiéndole perdón, reconociendo al Señor nuestros pecados, lo que estamos diciendo es: Señor, todavía no soy perfecto, necesito que tú sigas perfeccionándome. Señor, aquí estoy. Haz tu obra en mí de perfeccionarme. Por eso Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, ojo con esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El objetivo de reconocer nuestros pecados delante del Señor y pedirle perdón por ellos no es porque nuestros pecados no hayan sido pagados en la cruz del Calvario, ya lo fueron, pero nosotros necesitamos reconocer nuestra imperfección de todavía pecar, de que no hemos llegado a ser totalmente esos hijos santos que Él está buscando, para también abrirnos a la obra del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo siga transformando nuestro corazón. El pedir perdón por nuestros pecados lleva en realidad 4 procesos, y lo vemos en el ejemplo del hijo pródigo.
Primero, lleva el tema o lleva el proceso del arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer nuestro pecado. El segundo es la confesión de nuestros pecados. Y la confesión de nuestros pecados lo que hace es que nos libera de esa carga, de ese sentimiento, de esa separación que nosotros por el pecado hacemos para con Dios. Es como los hijos. Muchas veces los hijos no reconocen sus faltas delante de los padres por temor. Nosotros somos iguales. A veces no reconocemos o no queremos enfrentar nuestro pecado delante del Señor por temor al castigo. Pero aquí no debería ser así. Más bien debería ser el que confesamos nuestros pecados para que la restauración de la relación sea plena con el Señor, que no haya ningún estorbo. Por el otro lado, cuando también al reconocer nuestros pecados y confesar nuestros pecados, somos liberados de la culpa, de la condenación, de la acusación y del juicio sobre ese pecado que el diablo va a tratar de traer a cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículos del 12 en adelante dice que cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, sino cada uno es tentado de su propia concupiscencia, y cuando es tentado es atraído, seducido, concibe y da luz al pecado, y después del pecado la muerte. Esa muerte es que el diablo inmediatamente no solo nos tendió la trampa, no solo nos hizo caer en la trampa, sino que inmediatamente el diablo va a venir a traernos acusación, juicio, condena, culpa y condena. Y cuando confesamos nuestros pecados, el Señor nos está liberando de ello. Y aparte de eso, el cuarto proceso que está involucrado en el pedir perdón es el abrir nuestro corazón, porque el pecado nos duele. Si verdaderamente hay un arrepentimiento, una confesión y una petición de perdón genuina, es porque el pecado nos duele. Y al dolernos, estamos abriendo nuestro corazón para que el Espíritu Santo traiga esa sanidad y esa limpieza a nuestro corazón. Por eso, 1 Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y ese limpiarnos es transformarnos. Y esto lo vemos muy claramente en el proceso del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo está cuidando los cerdos, dice la palabra que volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, dice, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Ese es primero que nada, ahí comienza el arrepentimiento, un cambio de pensamiento. Y dice, volveré a mi padre, y ese es un cambio de sentimiento, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es un cambio de decisión. Y aparte de ello, dice que el hijo pródigo se puso en camino a la casa del padre, y es un cambio de acción. El arrepentimiento implica entonces un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, un cambio de decisión y un cambio en nuestras acciones. ¿Y qué sucede cuando el hijo pródigo regresa a la casa? El padre sale al encuentro y lo restaura. Ni siquiera le reclama, lo restaura. Y eso es precisamente lo que la palabra, lo que Dios busca en nosotros cuando nosotros le pedimos a Él, perdónanos nuestros pecados. En nuestra oración de arrepentimiento y confesión, necesitamos orar para que el Espíritu Santo no solo nos muestre el pecado. Recordemos que la palabra de Dios dice que nos conviene, que Jesús dice que nos conviene que Él se vaya para que envíe al Espíritu Santo, que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si va a convencer al mundo de esas cosas, nos va a convencer también a nosotros. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado.
que nos lo muestre y nos convenza para llevarnos a un genuino arrepentimiento, a un volver en sí que transforme nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones y voluntad respecto al pecado. ¿Para qué? Para la transformación que nosotros necesitamos para avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, de hacernos hijos obedientes. Y siendo hijos obedientes, recibimos abundancia de bendición, como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo obedeció y regresó a la casa del Padre, obedeció al Espíritu Santo, porque el que lo hizo volver en sí fue el Espíritu Santo. Cuando obedeció al Espíritu Santo y regresó a la casa del Padre, ¿con qué se encuentra? Con un cúmulo de bendiciones. Dice la palabra que el Padre no solo lo fue a recibir y lo abrazó, restaurando el amor, para que el Hijo sintiera nuevamente el amor del Padre, sino que además de ello, la palabra de Dios dice que Él ordenó que le pusieran un vestido nuevo, que le pusieran sandalias en sus pies descalzos, que además de ello le pusieran un anillo y que mataran un becerro gordo para hacer una fiesta. Y todo ello significa, ese vestido nuevo significa no solo limpieza del pecado, sino que también significa unción. Fue restaurado a la limpieza de su corazón y a la unción. En segundo lugar, dice que le pongan calzado en sus pies, y recordemos que de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, el calzado es el apresto del evangelio, y eso implica restauración a la revelación de Dios a la vida de este hijo pródigo. En tercer lugar, dice que le pongan un anillo, y el anillo es símbolo de autoridad, por lo tanto es la restauración de la autoridad como hijo de Dios. Aparte de ello, dice que maten un becerro gordo para hacer fiesta, y ese becerro gordo significa prosperidad en todas las cosas, y recordemos que la palabra de Dios dice que Él desea prosperarnos en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Y aparte, la fiesta significa plenitud de gozo, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y aparte de ello, la palabra del Señor nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, pedimos perdón, confesamos nuestro pecado, pedimos perdón, somos restaurados, somos liberados, somos vueltos a la posición de hijos. Nunca la perdimos delante del Padre, pero nosotros mismos con el pecado consciente o inconscientemente rechazamos esa posición. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, somos restaurados a la comunión y a la plenitud de ser hijos de Dios. Necesitamos, por lo tanto, pedir perdón de nuestros pecados para ser completamente liberados de ellos. Para que sea eliminada toda barrera que nos impida alcanzar esa obediencia que es la llave para todas las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si no confesamos nuestros pecados, nos corremos un riesgo. Si no reconocemos nuestros pecados delante del Señor, estamos corriendo un riesgo muy grave. Y esto nos lo enseña, entre muchos pasajes más, nos lo enseña el Salmo 32, versículos números 3 al 5. Si no reconocemos nuestros pecados, corremos un gran riesgo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 32, 5. Permítame, ahorita lo localizo. El Salmo 32, versículos del 3 al 5 dice: mientras callé, y por los versículos posteriores y anteriores está refiriéndose al pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano,
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Notemos algo en este versículo o en este pasaje que es tremendamente importante. Dice, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto habla de enfermedad. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, nos estamos exponiendo. Hay un dicho común que dice que el cuerpo grita lo que el alma calla. Y esto es, el cuerpo grita el pecado que nuestra alma calla a través de enfermedades. Y está demostrado científicamente que hay muchas enfermedades físicas que son derivadas de pecados, por ejemplo, de falta de perdón, de amargura, de resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice algo más, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y esto nos lleva a una cuestión que a muchos no les gusta, pero que es total y completamente bíblico. En Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12 y versículo número 5, veamos lo que dice. Hebreos 12, versículos del 5 al 11. Dice la palabra, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y miremos lo que dice antes, porque todo este pasaje de la disciplina del Señor tiene que ver con el pecado. Y obviamente el pecado no confesado es un pecado que seguimos cometiendo. Y no solo la mano del Señor se agrava sobre nosotros, que es este pasaje de la disciplina, y eso se refiere al pecado. Dice en los versículos anteriores, Hebreos 12 del 1 al 4 dice, por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os hace, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces, la disciplina del Señor viene sobre nosotros cuando nosotros no resistimos al pecado, cuando nosotros no combatimos el pecado y persistimos en el pecado. Y notemos algo en el versículo número 12.
número 10 de Hebreos 12. Dice, y ciertamente por pocos días nos disciplinaban nuestros padres terrenales como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Notemos esto, que participemos de su santidad. Y recordemos lo que dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora veamos lo que dice Hebreos 12 al 15 para completar esto de la necesidad de la confesión de nuestros pecados, del reconocimiento y confesión de nuestros pecados. Dice la palabra, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, incluido el Señor, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Miren, si vemos si analizamos este pasaje completo, desde Hebreos 12:1 hasta el final del capítulo de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que el pecado produce amargura. ¿Qué es amargura? Amargura, la palabra que se traduce acá en la Biblia, amargura, es la misma palabra en griego que se usa para el veneno de una serpiente especial, digamos, que solo vive en el área del Mediterráneo, tanto en Asia Menor como en Europa. Y ese veneno corresponde a una serpiente que se llama áspid, o sea, amargura en el en el griego significa veneno de áspid. Y el veneno de áspid tiene una característica especial. El veneno del áspid va dirigido a inmovilizar el corazón, o sea, a matar el corazón. Y el pecado mata nuestro corazón. Y ese veneno de la amargura que produce el pecado, la amargura puede tener muchísimas formas. Rencor, dolor, puede tener frustración, decepción, desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las emociones negativas derivan prácticamente de ese veneno de la amargura, y el veneno de la amargura deriva del pecado. Por lo tanto, dice la Biblia que si nosotros tenemos esa amargura, ese veneno que produce el pecado en nuestro corazón y no lo sacamos de ahí a través del reconocimiento, del arrepentimiento, del perdón de pecados, eso lo que va a hacer es ir endureciendo nuestro corazón cada vez más, de tal manera que nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es esa característica del Padre por la cual nosotros somos bendecidos. No quiere decir que Dios no nos vaya a bendecir, porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero nuestro corazón va a estar tan endurecido que no va a reconocer esas bendiciones y por lo tanto no las va a disfrutar. Y eso es exactamente lo que nos enseña el salmista en el salmo que estábamos leyendo, el Salmo 32, versículos del 3 al 5, dice, lo vuelvo a leer, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Y ese verdor a qué se refiere? Al alma. En lugar de tener vida, el alma se seca, el corazón se endurece y por lo tanto no tiene fruto. Y después dice el salmista algo que nos debe mover a cada uno de nosotros a esa confesión de nuestros pecados, a ese reconocimiento de nuestros pecados. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahora veamos lo que sucede después, inmediatamente después de que el salmista confiesa su pecado. Dice la palabra en el versículo número 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Se da cuenta que se abre una vez que él confiesa su pecado y recibe el perdón de sus pecados, se abren unas puertas gigantescas de bendición en su vida? Y él comienza el salmo con algo, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado significa sumamente dichoso, sumamente gozoso, sumamente feliz. Bienaventurado, y repite en el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto significa que si no confesamos nuestros pecados en nuestro corazón, hay engaño. Y el Señor, el engaño, la mentira, la aborrece. Entonces es una necesidad de nosotros de pedir ese perdón para que el Señor nos liberte, nos restaure, nos transforme, para que podamos avanzar a nuevos niveles de obediencia, y avanzando a nuevos niveles de obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, avancemos a nuevos niveles de gracia, a vivir, a experimentar nuevos niveles de gracia, nuevos niveles de bendición, nuevos niveles de prosperidad en todas las cosas y de salud. Por eso mire, para que entendamos la importancia de esto que le da la palabra, en el libro de Santiago, en el capítulo número 5, también nos habla de enfermedades que son consecuencia del pecado, y hasta que no se confiese el pecado, esas enfermedades no son sanadas. Mire lo que dice en Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero vamos a leer desde el 14. Notemos lo que dice en el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso la confesión está ligada a esa sanidad. Y dice: confesaos vuestros pecados, vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque el pecado enferma el alma, y si persistimos en el pecado va a enfermar nuestro cuerpo. Entonces necesitamos ese perdón, es una necesidad imprescindible, y ello parte de reconocer que pecamos, y pecamos, si no todos los días, pecamos continuamente. Por muy conocedores de la palabra, por mucha madurez que tengamos en Cristo, mire, el día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos, y cada 60 minutos tiene 60 segundos. Cada segundo es una posibilidad de pecar en nuestras vidas. Si nosotros no estamos atentos a cada momento en nuestras vidas, seguramente que nuestro ego va a tomar el control y va a tomar decisiones que le parezcan derechos para su autogratificación, autoexaltación y autocomplacencia, caminos que son caminos de muerte. Así que necesitamos ese pedir perdón. Y el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo es maravilloso. Si nosotros verdaderamente oramos al Señor.
y le pedimos, Señor, muéstrame como el salmista, ¿verdad? Muéstrame si hay en mí iniquidad. Muéstrame si hay en mí rebelión. Muéstrame si hay en mí pecado. Muéstrame si hay en mí transgresiones. El Espíritu Santo nos va a responder porque el más interesado en que nosotros seamos liberados, transformados, etcétera, es el Espíritu Santo. Recordemos lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. El Espíritu nos transforma de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Esa es su función en nosotros. Una de sus funciones en nosotros es transformarnos a la imagen de Cristo. Y transformarnos a la imagen de Cristo significa transformarnos a la santidad de Él, a la obediencia a Él. Pero la obediencia no es posible si antes no reconocemos nuestros pecados. Hay muchísimos hermanos que creen que porque ya son salvos, ya son perfectos y no tienen que pedir perdón por sus pecados. Pero eso no es cierto. No es cierto. Ya no somos pecadores, porque el Señor ya nos libró de la naturaleza pecadora. Una vez que reconocemos su señorío y reconocemos la salvación nuestra en la cruz del Calvario, somos hechos nuevas criaturas y nuestra naturaleza pecadora ya pasó, muere. Pero el programa de la naturaleza pecadora sigue implantado en nuestro ego y nos convertimos en santos que pecan. Ya no somos pecadores, somos santos, pero santos que pecan. Por eso, 1 Juan 1:8 al 10, por eso en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras deudas, nuestros errores, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestra iniquidad, etcétera, etcétera, etcétera. Somos santos que pecamos, ya no somos pecadores. Miren, ya no somos pecadores perdonados, no. Somos santos perdonados, pero que aún pecamos. Por ello necesitamos primero reconocer esa realidad y después pedirle al Señor que nos muestre ese pecado para pedir perdón y ser liberados y ser transformados cada día más a la imagen de Cristo y vivir en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, y vivir en esa santidad que significa obediencia, no significa revestirnos de una capa de religiosidad como que si fuéramos inmaculadamente perfectos, sino caminar en una santidad que es absolutamente natural para los hijos de Dios, que no tiene que ser fingida ni tenemos que hacer nada especial, simple y sencillamente caminar de la mano con el Señor, y cuando pecamos volver a reconciliarnos con Él en ese tema específico y seguir caminando en nuestra vida bajo la dirección del Espíritu Santo. No es una santidad religiosa, no tenemos que aparentar. Usted y yo somos perfectamente naturales, normales. El santo no es un anormal. El santo es una persona que hace todas las cosas que hacen los demás, con la única diferencia que las hace siguiendo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. No me tengo que revestir de algo especial. No. Puedo vivir naturalmente, pero caminando bajo la dirección del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra de Dios y pidiendo perdón cada vez que me desvío un poquito. Esta es el realmente reconocer nuestros pecados y pedirle perdón al Señor es una gigantesca bendición, es una liberación total. Yo sé que usted la ha experimentado, porque este no es un privilegio de algunos super mega especiales. Todos lo hemos experimentado, pero necesitamos ir siempre más allá. Recordemos lo que dice el salmista, y es que, Señor, escudriña mi corazón.
y ve si hay ahí iniquidad, rebelión, transgresión, pecado. Y entendiendo que pecado es todo aquello que no se ajusta a la voluntad de Dios. Aquello que no es guiado y dirigido por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Eso es pecado. No es una lista de 30 cosas, no es una lista de 40 cosas. Y si quiere que le dé una fórmula simple para saber qué es pecado. Pecado es todo aquello que hago no por amor. No por amor a Dios, o sea, pensando en Dios, en que Dios sea glorificado, ni por amor al prójimo, ni por amor a mí mismo, que es la obediencia. Amarme a mí mismo. ¿Sabe cuál es la esencia de amarnos a nosotros mismos? La esencia de amarnos a nosotros mismos es obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición, la desobediencia trae corrupción. Es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. La definición de amarnos a nosotros mismos no es ese amor ególatra o egocéntrico del mundo, de la autoestima, del sentirnos mejores que los demás. No. El verdadero amor a nosotros mismos es obedecer la palabra, porque obedecer nos bendice. Amarnos a nosotros mismos es ser salvos, es escudriñar la palabra, es ser discípulos del Señor, es obedecer la palabra cada día más, es santificarnos, crecer en el conocimiento, en el carácter de Cristo. Eso es amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos bendice. Todo lo que no es que no está en esa línea nos maldice. Por lo tanto, no nos amamos a nosotros mismos. Cuando seguimos al ego, caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, significa que no nos estamos amando porque estamos caminando hacia la muerte. Mientras que si obedecemos la palabra de Dios, estamos sembrando para el Espíritu, y eso nos conduce a la vida eterna, a la vida plena, a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la definición más simple. La definición más simple de amar, que el Señor dice que el primer mandamiento y el segundo son igual de importantes. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor lo define el Señor por la obediencia. El que me ama guarda mis mandamientos. Hoy hay mucho de sentimentalismo y de emocionalismo en el cristianismo y poca obediencia. Pero estamos en el tiempo de revertir eso, porque el Señor está llamando a su iglesia que va a ser arrebatada pronto, y debe ser una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. El Señor está llamándonos a vivir en amor, y el amor es la obediencia, y eso es la santidad. Así que necesitamos caminar en ello. Recuérdese, amarnos a nosotros mismos no es ese amor egocéntrico, emocional, sentimental, mundano que nos pintan todas las revistas. Amarnos a nosotros mismos es obedecer, porque la obediencia nos lleva a la vida. Mientras que la desobediencia, nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, que son caminos emocionales, caminos sentimentales, nos llevan a la muerte. Así que hemos llegado, mis amados hermanos, al final del tiempo. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes esta enseñanza. Mañana no hay. El próximo domingo seguiremos con la segunda parte de esta oración, porque es perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El próximo domingo veremos esa parte de perdonar a nuestros deudores, que también es una parte fundamental. Así que los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche, si el Señor lo permite. Y si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala en sus redes sociales con sus contactos para que sea de bendición también para ellos.
Además, le recuerdo que tenemos a su disposición 2 grandes recursos para que usted siga edificando su vida, su fe y revistiéndose como esa iglesia gloriosa, limpia, santa que el Señor viene a traer. Y esos recursos son nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, y nuestra página web www.reyesysacerdotes.net. Ahí va a encontrar cualquier cantidad de enseñanzas para edificar su vida y crecer en el conocimiento de Dios y de la palabra, y su acceso es totalmente sin costo. Solo le vamos a pedir algo: si entra al canal de YouTube, háganos un favor. Pinche la palabra suscribirse. Hemos visto que muchas personas entran al canal pero no se suscriben, no tiene ningún costo, y lo que sucede es que si se suscribe nos bendice a nosotros porque tenemos acceso a otros recursos de YouTube para seguir bendiciendo sus vidas y las de otros a través de ese canal. Aparte de ello, y les recuerdo algo, que hice una pregunta el domingo pasado a todos y una buena cantidad contestaron que sí estaban de acuerdo. El próximo domingo, aparte de la enseñanza, vamos a tener Santa Cena. Así que para el próximo domingo a las 8 de la noche, prepare una copita, ya sea con vino, pero poquito, no mucho. Un poquito de vino, o si no, jugo de uva, y prepare una porción de pan para poder participar de la Santa Cena. Vamos a hacerlo al final de la transmisión, cuando terminemos la enseñanza. Así que los esperamos, si Dios lo permite, el próximo domingo a las 8 de la noche para nuestra primera transmisión de la semana, y además vamos a tener la enorme bendición y privilegio de compartir la cena del Señor. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión como siempre orando y pidiéndole que no se retire todavía, que ore juntamente con nosotros para que el Señor nos bendiga a cada uno y a los miembros de nuestra familia. Vamos a orar por cada uno de nosotros y por los nuestros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Porque cada día, Señor, tú nos recuerdas o nos instruyes, Señor, en cosas nuevas acerca de tu palabra, que traen bendición a nuestras vidas. Que tu objetivo, Señor, es que nuestras vidas sean bendecidas, que nuestras vidas sean transformadas, Señor, a tu propósito y a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por esta luz que traes a nuestras vidas acerca de la importancia de la necesidad de pedirte perdón, de escudriñar nuestros corazones juntamente con el Espíritu Santo para ver ¿Qué hay en nuestros corazones de pecado, de transgresión, de iniquidad, de rebelión, Señor? Para que la traigamos delante de ti, para que tú, Señor, no solo nos perdones, sino que nos limpies, Señor, de esa maldad, Padre, y seamos transformados a la imagen de Cristo. Señor, gracias por todo lo que nos estás enseñando de la oración, Señor. Gracias por ese privilegio, porque tu palabra es viva y eficaz, y cada día, Señor, por mucho que sepamos, Señor, ya sobre un tema, tú, Señor, con tu palabra lo refrescas y nos muestras, Señor, aún cosas que no conocíamos, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, en esta hora venimos aprovechando ese privilegio que tú nos das como hijos de entrar libre y confiadamente al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y en esta noche, Padre, venimos trayendo delante de ti a cada uno de nosotros, pero también a cada uno de los nuestros, Señor, de nuestras familias, pidiéndote, Papito, que tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, Señor. Que tú extiendas, Señor, tu manto de alegría sobre cada uno, pero más de ellos, Señor,
que tú derrames ese óleo de gozo, Señor, que sana toda herida, que sana todo pecado, que limpia todo pecado, Señor, que produce en nosotros heridas y pecados que producen en nosotros, Señor, emociones negativas que nos llevan, Señor, a la ansiedad, al estrés, a la angustia, a la depresión, a la frustración y a tantas otras cosas, Padre. Señor, cambia a través de ese manto de alegría y ese óleo de gozo, Señor, toda tristeza en alegría, toda lágrima en risa, toda tristeza, Señor, en danza y todo duelo, Señor, en fiesta, Señor. Padre, también levantamos delante de ti a aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, Señor. Atráelos con lazos de amor a ti, Señor. Que vengan, Señor, al encuentro contigo, para que ellos también, Señor, juntamente con nosotros seamos parte de ese cuerpo glorioso que tú vienes, Señor, a traer en el pronto arrebatamiento de la iglesia. Padre, aquellos que están, Señor, tambaleando en su fe en este tiempo, fortalécelos, Señor. Aviva, Señor, los dones que tú has puesto en ellos, Señor, para que sean fortalecidos, animados y levantados, Padre. También, Señor, aquellos que por la maldad que ha estado en el mundo, Señor, operando, se han enfriado en su amor. Actívalos de nuevo, Señor. Refresca por tu Espíritu Santo ese primer amor. Enciéndelo de nuevo, Señor. Y aquellos, Padre, que están en el camino del Hijo pródigo, Señor, vuélvelos en sí, para que todos volvamos, Señor, y todos juntos estemos en tu cuerpo, Señor, y seamos arrebatados juntamente, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Fortalece a los debilitados, levanta a los caídos, Señor. Padre, también en esta hora oramos por cada ministro, Señor, y por cada líder en el cuerpo de Cristo. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú, por tu Espíritu Santo, Señor, rompas toda enseñanza de mentira, toda enseñanza de error, toda enseñanza falsa, Señor, que nos aparte de tu verdadera y primaria voluntad, Señor, que es nuestra santificación. Vuélvenos a todos, Señor, a la sana doctrina, Padre. Vuélvenos, Señor, a la búsqueda de esa santificación, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que la revelación de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, se active en cada uno de nosotros y que ya no sigamos, Señor, en un cristianismo emocional o sentimental, sino en un cristianismo, Señor, como tú lo diseñaste, un cristianismo de obediencia, un cristianismo de vivencia de tu palabra, Señor, no solo de información, sino de vivencia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. También, Señor, en esta noche venimos pidiéndote para cada uno de nosotros, Señor, que tú reactives las energías de nuestro cuerpo, Señor, mientras dormimos, pero que también tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren nuestras almas, para que esas semillas de eternidad que tú has sembrado en cada uno de nosotros sean convertidas, Señor, en un estilo de vida, que no sean solamente información, Señor, sino que tú las reveles en nuestro corazón y se conviertan en un estilo de vida. Y el día de mañana, Señor, y del domingo, permítenos, Señor, poder disfrutar de nuestras familias, pero también, Señor, de la comunión contigo, Señor. Que nuestras mentes, nuestros corazones estén puestos en ti y estén puestos también, Señor, en esa familia con la cual tú nos has bendecido, Padre. Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya y que sean días, Señor, donde tu gozo esté con cada uno de nosotros, porque son los días que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor. Y que sean días de fructificación y que también, Señor, sean días en que tú abras nuestros ojos para que veamos, Señor, el cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas, desde los aspectos más sencillos hasta los más grandes, Señor. Padre, todo ello
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, porque sabemos no solamente que has escuchado nuestras oraciones, Señor, y tú las responderás, sino porque hemos orado conforme a tu voluntad. Y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Así que te damos gracias y más de ello, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas, Padre. Y gracias por este tiempo que nos has permitido de compartir, Señor, unos con otros, Padre. Y gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir con mis hermanos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Mis amados hermanos, muchas gracias por su sintonía. Es una gigantesca bendición el poder contar con ustedes para esta enseñanza. Les bendigo, les envío un abrazo, saludos a cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche y un lindo fin de semana. Y primeramente Dios, nos encontramos el próximo domingo para seguir escudriñando juntos la palabra y para participar de la Santa Cena. Bendiciones y un abrazo para todos.